Bienvenidos a todas y todos las personas que nos acompañan el día de hoy en este tercer seminario de la serie que tenemos como parte del programa científico del Comité de Inocuidad de los Alimentos para este año 2026. Recordando que estamos revisando en este programa los sistemas de gestión de riesgo durante el procesamiento de alimentos y que vamos a tener 2 sesiones para cada gran grupo de alimentos y ahorita vamos a ver el detalle. Agradecer, por supuesto, la presencia de manera sincrónica de la máster Ruth María Catalán Reyes, que ahorita les voy a presentar y que estará con nosotros brindando la segunda conferencia de este día. Y por supuesto también los aportes que nos han dado para este seminario las personas científicas Natalia y Fiorella de Dos Pinos. Así que les agradecemos a las tres por haber reservado el tiempo y preparado las presentaciones del día de hoy. Este es el programa que estamos desarrollando dentro del Comité de Inocuidad de los Alimentos y Tecnologías Avanzadas. Y como pueden ver, ya hoy pues estamos 25 de julio, aunque parezca mentira, ¿verdad? Pero el tiempo vuela este año. Y pues bueno, ya hemos realizado 2 seminarios que les invitamos a revisar en nuestra página web, donde cada día, una vez que el evento se edita, pues vamos subiendo, mi compañera Vanessa va subiendo los seminarios. Y entonces es un espacio donde ustedes pueden revisar, analizar la información con más tiempo. Así que también pues les invitamos a revisar estos videos en nuestro canal de YouTube. Y pues el día de hoy, como les comentaba, tendremos 3 invitadas. La máster Natalia Arroyo Sánchez, que trabaja en Dos Pinos, Fiorella también, y Ruth Catalán Méndez. Siempre les recordamos, a los que ya nos conocen, pues saben lo que somos ILSI como organización. ILSI Mesoamérica es una red de científicos dedicados a la ciencia, ¿verdad? Y que tenemos pues como objetivo impactar de manera positiva temas específicos o alrededor de la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Somos una organización global y tripartita, de manera tal que siempre trabajamos en este ambiente de alianza conjunta y también enmarcado en altos niveles de integridad científica. Si quieren conocer más de nosotros, pues les invitamos a visitar nuestra página web y acompañarnos en nuestras redes sociales. Siempre también hacemos una declaración de exención de responsabilidad y es que las opiniones de las personas que participan el día de hoy en todos nuestros programas lo hacen de manera personal y también en representación de sus instituciones a las cuales pertenecen, no lo hacen en nombre de ILSI y también, pues muy importante, pues han tenido total libertad y responsabilidad de preparar sus conferencias y no han recibido remuneración alguna. Así que siempre agradecemos el hecho de que nos regalen todo el tiempo, no solo en el momento de las conferencias, sino también durante la preparación de cada una de ellas. Les presento a las 2 primeras conferencistas que vamos a escuchar, a Natalia Arroyo Sánchez. Ella es jefe técnico de inocuidad e innovación para plantas lácteas en Coyol y San Carlos para la cooperativa de productores de lácteos Dos Pinos. Ella es profesional en ingeniería de alimentos de la Universidad de Costa Rica con una maestría enfocada en gestión de proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con un historial de trabajo demostrado en la industria láctea con experiencia en evaluación y gestión de riesgos, costos operativos, métricas claves sobre el desempeño de producción, cumplimiento normativo y excelencia empresarial. Y a Fiorella Bolaños Quirós, que ella pues es encargada del sistema de gestión de inocuidad alimentaria de la planta Pasteurizados, productos de corta vida en Dos Pinos, en el Coyol, y ella es licenciada de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, en Guanacaste, con experiencia en diseño higiénico, auditoría de BPM, gestión de no conformidades, sanitización, microbiología de alimentos, eventos fuera de especificación y análisis de causa raíz para la resolución de problemas. También vamos a contar con la participación de la máster Ruth Catalán, que ella nos va a hablar sobre tecnologías de aplicación o que se aplican en los puntos críticos de manera específica. Ella tiene una maestría en ciencia y tecnología de los alimentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es ingeniera química industrial de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.
Como química industrial experimentada, es capaz de aportar conocimientos en desarrollo y manejo de proyectos, análisis químicos de productos y su evaluación con base de estándares nacionales e internacionales. Tiene experiencia en docencia y atención de cartera de clientes. Así que tenemos a tres maravillosas mujeres científicas de nuestra región que hoy nos van a dar tres conferencias de muy alto valor, como siempre. Muchas gracias a Ruth, que está con nosotros. Les recuerdo anotar sus consultas en el chat para que al final de las sesiones podamos entonces escucharlas o más bien atenderlas por parte de Ruth, que será la que estará con nosotros. Y si tienen alguna consulta para Natalia y para Fiorella, también se las podemos hacer llegar. Así que no duden también en anotar sus consultas en el caso de ellas. Así que vamos de inmediato a ver y a escuchar el video por parte de Natalia y Fiorella. Muchas gracias. Hola, hola, es un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias a Lilsi, Mesoamérica, gracias a Ania León por hacernos esta invitación tan agradable para nosotros como Ospinos. Es un honor estar con ustedes en esta serie de seminarios enfocada en productos lácteos, ¿verdad? Que ha organizado el Comité de Inocuidad. Máxime que aquí pues estamos reunidos industria, academia, gobierno, ¿verdad? Entonces, qué importante poder transmitir un poquito de lo que nosotros como Dos Pinos hemos ido recorriendo en el camino, ¿verdad? Y aprendiendo durante ya casi 80 años para llevar a la mesa del consumidor una lechita que no cause ningún daño, una lechita de alta calidad. Y pues nada, pues vamos a empezar. Nuestra presentación no solo contiene temas de los PCCs, que son los puntos críticos de control de inocuidad, ¿verdad? Sino de que también vamos a incluir temas de calidad. Ya van a ver que vamos a hablar un poquitito prácticamente de cada etapa unitaria, de cada operación unitaria del procesamiento de la leche. Así que vamos a empezar. Bueno, me permito presentarles, ¿verdad? Su servidora Natalia Arroyo Sánchez. Aquí les dejamos los correos de nosotras para que puedan contactarnos por cualquier duda. Y bueno, me acompaña mi colega Fiorella Bolaños Quiroz, quien por supuesto también nos va a ampliar bastante de los temas que hoy vamos a ver. Nosotras dos pertenecemos a producción, somos del área de manufactura, lo cual también nos complace mucho pues atender este tipo de temas para poder también demostrar y evidenciar que en la cultura de Dos Pinos la calidad no es solo algo que dependa de un área o departamento, sino que lo tenemos distribuido por toda la organización, ¿verdad? Y somos fiel creyentes del tema de calidad desde la fuente como uno de nuestros principios de trabajo en la excelencia operacional. Nuestro propósito es algo con lo que conectamos mucho, con lo que trabajamos día a día y lo tenemos ahorita como algo bastante nuevo, ¿verdad? Después de estar hablando de nuestra misión y visión, nuestro propósito lo traemos siempre en las reuniones y con nuestros colaboradores, donde reconocemos, comprendemos y tratamos de aplicar en el día a día que debemos cuidar lo que más nos importa, el bienestar integral hoy y mañana. Y con esto nos referimos al bienestar no solo de nuestros colaboradores, sino de nuestros asociados productores, por supuesto del bienestar animal, del bienestar ambiental, entre otros. Dos Pinos tiene alrededor de 1,200 asociados productores, donde la mayoría de ellos son hombres, 75% son hombres. Se compone de 1,400 fincas y son 98% de ellas son micro y pequeñas empresas. Estas micro y pequeñas empresas son aquellas que tienen menos de 2,000 litros, o sea que pueden dar menos de 2,000 litros al día, lo cual para Dos Pinos o para nosotras desde manufactura lo vemos como una cantidad bastante pequeña. Y ahorita les voy a explicar por qué es pequeña para que más o menos puedan dimensionar cuántos litros de leche recibimos al día nosotros. Estas fincas, por lo tanto, al ser pequeñas, tienen alrededor de 61 vaquitas, lo cual, bueno, para mí personalmente también es un dato curioso porque es muy, muy gratificante saber
que los litros de leche que recibimos diariamente vienen de un montón de lugares, ¿verdad? Es una contribución de muchas fincas y no solo de unas cuantas concentradas, de unas cuantas fincas, ¿verdad? En cuanto a nuestro impacto social, porque tenemos un impacto, una estrategia tripartita, ¿verdad? De impacto social, económico y ambiental, pero enfocándonos en nuestro impacto social, puedo comentarles que tenemos cerca de 100.000 empleados en colaboradores en la región. 5.300 más o menos son los que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Entre todo lo que es los AGVs, todo lo que es las plantas de procesamiento de Coyol, San Carlos, la planta de Belén y de Gallito, ¿verdad? Tenemos un impacto aproximadamente a 70.000 familias, contamos con más de 3.000 proveedores y tenemos más de 5.800 empleos en fincas. Tenemos prácticas modernas de ordeño automatizado, ¿verdad? Creemos fielmente en que ahí empieza la calidad de nuestra leche. Y de hecho es una leche premium, lo dice el siguiente inciso y lo vamos a ver con datos, porque no es algo que nos inventamos Fío ni yo. La leche es realmente premium y tenemos una materia prima riquísima, no solo en nutrientes, sino que también en su calidad microbiana. Es una materia prima exquisita para trabajar y por ende reconocemos y comprendemos esa responsabilidad que tenemos dentro de la planta de procesamiento para cuidar esa materia prima, ¿verdad? ¿Por qué les decía que 2.000 litros tal vez es poquito? Bueno, porque Dos Pinos recibe aproximadamente 1.3 millones de litros de leche al día y eso es lo que recibimos para procesar. Los laboratorios están acreditados bajo la norma ISO 17025, los laboratorios de recibo de leche y los laboratorios de análisis de producto terminado. Nuestra leche pasa por estandarización, homogenización, fortificación y pasteurización, que son parte de las operaciones unitarias que hoy vamos a ver. Y los productos cumplen con las buenas prácticas de manufactura alineadas a la certificación FSC 22000. Bien, a nivel químico, nuestra leche contiene un promedio de 12.8% de sólidos totales, los cuales se desglosan en lactosa y minerales, grasa y proteínas. En lactosa y minerales tenemos aproximadamente un 5.4%, en la grasa un 4% y en proteínas un 3.4%. ¿Por qué decimos? Y no lo dice Dos Pinos, pero lo dicen los reglamentos técnicos de leche, ¿verdad? De términos lecheros, porque es una leche premium. Bueno, por la cantidad de células somáticas y por la cantidad de bacterias que esta leche tiene, ahí pueden ver los valores. Y más adelante en las etapas de recolección vamos a ahondar un poquitito más en esto. Vamos a ver un poquito de teoría porque queremos transmitirles cómo Dos Pinos trabaja los conceptos de inocuidad, los conceptos de HACCP, de PCC, los conceptos de prerequisito operativo y de programa de prerequisito. También otro tema que vamos a introducir por acá es el tema del plan de amenazas de la calidad que le llamamos el PQA. Después de hablar un poquitito de estos temas un poquito más teóricos, vamos a pasar por un viaje muy bonito y muy interesante por las operaciones unitarias que componen el proceso de la leche, desde que se recolecta en la finca hasta que la tenemos, perdón, en un empaque ya totalmente listo para consumo de nuestros consumidores, valga la redundancia. Bien, he sabido desde que llevamos cursos en universidades o cursos técnicos que para hablar de inocuidad tenemos que hablar de otras cosas antes, ¿verdad? La inocuidad es la cereza del pastel. Hablar del HACCP y ese programa como tal, ese plan del plan de amenazas, no, sino ese plan de análisis de peligros y puntos críticos de control, no puede venir antes, no puede venir antes de haber establecido buenas prácticas de manufactura. No puede venir antes tampoco de estar hablando de estándares de operación y estándares de sanitización. O sea, hay cosas que deben ocurrir primero. Y los prerequisitos son parte de todo esto. Los prerequisitos son la base de la inocuidad
Incluye instalaciones, servicios básicos como el agua, por ejemplo, la gestión de los residuos, los equipos, cómo son los mantenimientos que le damos a esos equipos, cómo es nuestra gestión de proveedores, cómo es nuestro control de plagas. No podemos hablar de inocuidad si no tenemos un control de plagas. Tampoco podemos hablar de puntos críticos de control si no tenemos un buen manejo de la higiene del personal, ¿verdad? Entonces, en nuestros cursos internos para nuestros colaboradores, explicamos que las BPMs tienen como objetivo establecer estándares y procedimientos para garantizar la producción segura de alimentos, centrándose en la higiene y la forma de manipulación. Y quería introducirles otro programa de prerequisitos que hemos ido adoptando y que me apasiona mucho también, que son los principios de diseño higiénico, donde procuramos que todos los productos, perdón, todos los equipos nuevos, toda la maquinaria, todas las reparaciones que hagamos en infraestructura cumplan con principios de diseño higiénico. Todo lo que entra a planta debe cumplir con estos principios. Entonces tenemos el principio de limpiabilidad, de cómo se desarman esos equipos, la autodrenabilidad, que no debe tener puntos muertos, no debe tener puntos de estanqueidad y también hay un apartado específico para materiales de construcción. Bien, teniendo todo esto, ahí sí, bien, trabajando como relojito suizo, ahí sí podemos hablar de inocuidad, donde inocuidad, bueno, en nuestros cursos internos, como les mencioné antes, lo presentamos, y ese es el término para todos nosotros, como la cualidad que nos asegura que todo lo que consumimos o utilizamos es seguro y no nos va a jugar ningún daño a nuestra salud ni a la del consumidor. Además, repasamos que es un programa que nace desarrollado por la NASA y la FDA para garantizar la seguridad y la salud de los astronautas en misiones espaciales, ¿verdad? Entonces, repasamos, por supuesto, también ese contexto histórico que tiene el análisis de peligros y puntos críticos de control. Dentro de estos conceptos, tenemos entonces que los programas de prerequisitos, ya se los expliqué antes con los temas de mantenimiento preventivo, control de plagas, incluso los BPMs, son actividades y condiciones básicas que al igual que las BPMs mantienen la inocuidad, pero es básico. Sin eso no podemos avanzar. Luego tenemos el PCC, que puede ser bastante común para muchos de los que están en este foro. El PCC es la medida esencial para controlar aquellos peligros que hayan salido como peligros significativos en nuestro análisis de peligros y los lleva a niveles aceptables. El PCC, esta medida esencial, por lo tanto, se tiene que validar, se tiene que verificar y se tiene que monitorear. Y por último tenemos el PPRO, que es el prerequisito operativo. Son términos que se parecen bastante, pero todos son muy distintos. Y esta es una medida necesaria para controlar el peligro. No esencial, pero sí necesaria para controlar el peligro. Entonces, si quedan aún algunas dudas, voy a proyectarles este videito que de hecho es el que utilizamos para capacitaciones internas. Los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos son los esfuerzos que aplicamos en nuestras operaciones que garantizan que nuestros productos son seguros y cumplen con los estándares de calidad. Contamos con distintas medidas que tienen la función de supervisar o llevar a cabo los procesos de manera que controlemos los distintos peligros de los alimentos según los productos con los que estamos trabajando. Los programas de prerequisitos o PPR son actividades y condiciones básicas que, al igual que las BPM, mantienen la inocuidad alimentaria, como el lavado de manos, uso correcto del uniforme, etc. Los prerequisitos operativos o PPRO son medidas necesarias para controlar el peligro y su falla no necesariamente va a causar daños o enfermedades graves al consumidor, como por ejemplo el correcto deslactosado de la leche o la medición del antibiótico en la leche cruda.
El punto crítico de control, o PCC, son las medidas esenciales que permiten un control absoluto sobre aquellos peligros significativos, es decir, que si no se cumplen pueden causar daños en la salud del consumidor o incluso la muerte. Por ejemplo, el tratamiento térmico o el detector de metales. Muy bien, entonces ahí vimos ejemplos de los dos conceptos, bueno, los tres conceptos, ¿verdad? Pero entendiendo que el PCC es una medida absolutamente esencial, ¿verdad? Para controlar el peligro. Tenemos además de todo esto el PQA, que es el Plan de Amenazas de Calidad. El Plan de Amenazas de Calidad, háganse el cargo que es lo mismo que un HACCP, pero para aquellas variables o parámetros que si se salen de control pueden tener un defecto sensorial o un defecto de calidad en nuestro producto terminado, que aunque no va a causar daño a la salud del consumidor y por lo tanto no es un tema de inocuidad, por supuesto que a la cooperativa le puede causar daños o pérdidas económicas. Por lo tanto, el PQI, con lo que les comenté de nuestro compromiso de calidad desde la fuente, es igual de importante que el HACCP. Y es por eso que FIBA y yo decidimos para esta presentación no solo traer temas de inocuidad, sino también presentarles cuáles son nuestros controles de calidad en el proceso. Bien, entrando en materia entonces, tenemos que la recolección de la leche se debe hacer en condiciones lo más higiénicas posibles. Les comenté antes que tenemos métodos automáticos, asesoramiento al asociado. Siempre tienen que tener tanques en frío con agitador. Tenemos que trabajar esta leche, por algo es premium, tenemos que trabajarla siempre a 4 grados Celsius o menos. Y esto es una cadena. Debe llegar así a nuestra planta, a esas temperaturas. El tanque de recolección de esta leche cruda, por supuesto, debe lavarse inmediatamente después de vaciarse. Y también gracias a estos asesoramientos que las fincas, nuestros asociados productores tienen, se instalan métodos automáticos de lavado. ¿Ok? ¿Por qué es importante que mantengamos la cadena de frío? Pues porque existen bacterias psicrófilas, ¿verdad? Que son aquellas bacterias que pueden sobrevivir en el frío, también las mesófilas en caso de que las temperaturas hayan aumentado. Cualquier descontrol en las cadenas de frío puede hacer que el conteo bacteriano incremente y eso libera enzimas y metabolitos que luego podrían ocasionar defectos de calidad como el que vemos en ese envase de UHT, que es un envase después de almacenamiento que muestra la formación de geles causadas por enzimas bacterianas psicrófilas. Entonces, este es uno de los tantos ejemplos de calidad que les estaba comentando antes que, que debemos controlar, por supuesto, y que es un tema básico con nombres y apellidos, que es la temperatura. Ahora Fío les va a comentar un poquitito de la siguiente etapa, bueno, de esta misma etapa en finca. Gracias, Nati. Yo antes de iniciar o de entrar en materia quisiera hacer un paréntesis muy chiquitito para agradecer la invitación y ser parte de este seminario. La verdad es que es un tema muy enriquecedor, muy interesante, amplio, aprendemos un montón y bueno, ser parte de esta conversación y de venir a presentarles cómo trabajamos en Dos Pinos, la verdad me genera mucho placer, me siento muy honrada. Entonces, bueno, para no desviarme mucho del tema, les voy a comentar sobre lo que es el testeo en finca y en planta. Entonces, inicialmente nosotros, o bueno, el laboratorio de residuo de leche se encarga de verificar tres aspectos clave, principalmente la calidad, la cantidad de la leche y eventualmente la liberación de la misma para su respectivo procesamiento. En el laboratorio de residuo de leche se realizan diversas pruebas, tanto físico-químicas como microbiológicas, e incluso se mide la temperatura para confirmar que la materia prima esté dentro de los estándares que internamente tenemos definidos. Es importante también mencionarles que el control de estos parámetros o estándares que ya tenemos establecidos internamente en Dos Pinos
inician desde la finca y como mencionaba anteriormente Nati, nosotros tenemos muy entre nosotros, nos cala mucho lo que es calidad a la primera, que inicialmente vamos desde lo que es la recolección de la lechita en las fincas. Entonces, el control inicia en la finca mediante un muestreo en los tanques recolectores que tienen los asociados productores en su respectivo equipo de ordeño, y esto permite detectar desviaciones desde el origen. Durante el transporte se procura también mantener lo que es la cadena de frío. Si bien nuestros camioncitos no tienen sistema de refrigeración, funcionan como, por así decirlo, como una hielera. Entonces procuramos mantener la cadena de frío y con esto evitamos el crecimiento de microbiología para conservar la calidad de la leche. Y solo la leche que cumple los criterios definidos para las mediciones que se hacen en el laboratorio de residuo de leche es aceptada en planta y de esta forma garantizamos inocuidad y consistencia en el producto final. Con respecto a las diferentes pruebas que les mencionaba y que se pueden hacer en el laboratorio de residuo de leche, este, uno de los controles principales es la detección de antibióticos. Para hacer esta detección de antibióticos se utiliza lo que es el método CHARM y Delbotest. Y con estas pruebas garantizamos que la leche sea apta para su consumo y procesamiento. Entonces, inicialmente se le aplica a la leche la pruebita que le llamamos CHARM y eventualmente tenemos esta prueba CHARM, no es de amplio espectro, sin embargo la del BOTEST sí, y la del BOTEST es lo que llamamos nuestra prueba definitiva en caso de que inicialmente la prueba CHARM nos hubiera dado positiva. Entonces con la del BOTEST nosotros damos visto bueno de lo que es la descarga de la leche hacia la planta. ¿Qué hace también el laboratorio de residuo de leche? Bueno, se realiza un recuento microbiológico que nos permite evaluar la carga bacteriana. Antes Nati comentaba sobre células somáticas y demás, e incluso el conteo bacteriano, que a nivel de laboratorio de residuo de leche se mide en IBC. Y también realizamos una prueba de punto crioscópico que verifica la autenticidad de la leche y detecta posibles adulteraciones. Todos estos análisis se realizan con equipos especializados y métodos rápidos que nos permiten asegurar resultados confiables en el menor tiempo posible, ya que estamos hablando de leche cruda, ¿verdad? Entonces, entre más rápido la podamos procesar, muchísimo mejor. Y la idea es que no se mantenga en tanque o en los camiones transportadores mucho tiempo, ya que como mencionaba anteriormente, los camioncitos trabajan como una hielera, no como un sistema de refrigeración. También adicionalmente se controla la higiene durante el transporte y la descarga del producto, complementando así el aseguramiento de la calidad. ¿Y cómo controlamos la higiene durante el transporte? Pues es importante mencionar que los camiones tienen un sistema de lavado zip. Antes Nati mencionaba que también incluso todo lo que tiene que ver con lavados y demás, pues nos va obviamente a asegurar y favorecer tanto inocuidad como calidad. Y de esta forma logramos esto que les comento sobre que controlamos la higiene durante el transporte. Tanto en el momento de la descarga, o más bien cuando ya terminamos de descargar la leche de los camiones, se realiza el respectivo lavado y el camión está configurado o está construido de cierta manera que tiene piecitas, lavados, donde se tienen que hacer lavados COP, que incluso los operadores encargados de residuo de leche están capacitados, totalmente entrenados para realizar estos lavados COP. Y bueno, en conjunto con las pruebas que les mencionaba, se permite garantizar que solo la leche que cumple los estándares establecidos continúe con el proceso productivo, como les mencionaba anteriormente. Bueno, con respecto a la descarga y almacenamiento de la leche,
Primero, los silos cuentan con sistemas de agitación suave. Ya estamos hablando una vez de que la leche fue descargada y la ingresamos a los silos de leche. Entonces, ahí se trabaja con una agitación suave para poder evitar la separación de la grasa sin generar también incorporación de aire. Un factor crítico es la temperatura. Como conversaba antes, entre más rápido podamos descargar la leche, muchísimo mejor, porque ya acá dentro de los hilos nosotros podemos monitorear continuamente por medio de sensores de temperatura dicho parámetro y podemos controlarla muchísimo mejor. Algo que es muy importante mencionar es que por cada incremento de 1 grado centígrado de temperatura en la leche, se reduce significativamente la vida útil de la misma y 1 grado mayor de temperatura implica incluso aproximadamente 10 días menos de vida útil definida para la leche. Y bueno, durante la descarga, como mencionaba anteriormente, nosotros tenemos o mantenemos condiciones higiénicas para prevenir contaminación y de esta manera seguimos favoreciendo lo que tiene que ver con nuestro lema, que es mantener o asegurar la calidad e inocuidad de la primera. Y bueno, también les comento que hemos realizado análisis en producto terminado, donde incorporamos tecnologías como lo que le llamamos la nariz electrónica y de esta manera nosotros incluso evidenciamos que desde la finca estamos asegurando la calidad. Y bueno, para comentarles un poquito, la nariz electrónica nos permite definir un espectro, o por así decirlo, un área de aceptación de lo que es el aroma de la leche específicamente, y nosotros ya tenemos identificado cuál es ese espectro o cuál es esa zona de trabajo, por así decirlo, y eventualmente podemos tomar una muestra de leche para procesarla y evidenciar si está dentro o no de esos parámetros que han sido definidos. Y bueno, todas estas condiciones, tanto de testeo en finca como de descarga y almacenamiento, nos garantizan que la leche se pueda conservar en óptimas condiciones hasta que sea procesada o eventualmente envasada. Muy bien, Río, muchas gracias y qué interesante. Después de que recibimos la leche, toda nuestra leche recibe un proceso de descremado, que es una separación entre los sólidos grasos y el resto de la leche. El contenido residual de grasa en la leche descremada suele ser un 0,04, un 0,07% de grasa, que es la leche que envasamos como leche descremada, en realidad un 0,05% de grasa. Dependiendo de diferentes parámetros que ahí detallamos en la presentación, así es la eficiencia del descremado. Por supuesto que lo quisimos colocar porque es un punto de calidad a monitorear importantísimo, con temas de velocidades, de corrientes eléctricas, de las descargas de los sólidos que lleva a cabo estos platos que ven ahí, estos platos giratorios. Y bueno, ¿qué hacemos con la grasa que obtenemos de este proceso? La mayoría de esta grasa, de esta crema, va al proceso de elaboración de mantequilla, y por lo tanto ahí genera bastante valor, y el resto de la grasa es también utilizada de forma dosificada y controladamente dosificada, para estandarizar la leche en los diferentes porcentajes de grasa, como la leche semidescremada o la leche entera. Después la pasteurización, que esta es una etapa crítica, ¿verdad? Este es uno de los puntos críticos de control. En la pasteurización eliminamos patógenos con un microorganismo indicador como la Coxiella burnetii. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se comportan los diferentes microorganismos a los diferentes tratamientos térmicos, que por tratamiento térmico podemos comprender la combinación entre el tiempo y la temperatura. No es solo un parámetro aislado, no es solo tiempo y temperatura aislado, sino que es la combinación de ambos. De hecho, aquí a la derecha podemos observar, dependiendo de las combinaciones que existen, cómo se pueden clasificar los diferentes tratamientos térmicos. Para leche, nosotros lo que tenemos son intercambiadores de calor de placas, como este que ven acá, pero también existen intercambiadores de calor tubulares perfectamente. Estos son más típicos, de hecho, para configuraciones de UHT, que también hoy vamos a conversar un poquitito.
Y aquí abajo les mostramos el perfil de las temperaturas, siendo el celeste el fluido a calentar, ¿verdad? Entonces empieza de temperaturas menores a temperaturas mayores, mientras que el medio de calentamiento más bien se va a enfriar cuando tenga contacto con la leche que se empieza a calentar, ¿verdad? Fío les va a explicar un poquitito más del principio de placas. Sí, correcto. Bueno, en esta etapa básicamente lo que vamos a lograr es asegurar la inocuidad de la leche mediante el proceso de pasteurización. Y como mencionaba Nati, en la pasteurización lo que controlamos es tiempo y temperatura. Actualmente en Dos Pinos este tiempo lo transformamos, por así decirlo, en flujo. Entonces monitoreamos tanto el flujo como la temperatura. Dos Pinos bueno, nuestros equipos trabajan con una válvula que se le llama la válvula de desvío. Es similar a la que pueden ver en la imagen con cabezales verdes y esa válvula de desvío nos asegura que el producto esté pasteurizado. ¿Cómo? Bueno, el equipo está programado para que si se están incumpliendo ciertos parámetros, por ejemplo la temperatura, entonces el equipo lo que va a hacer es que por medio de esa válvula de desvío envía de nuevo el producto a todo el circuito de placas para que, por así decirlo, se vuelva a pasteurizar hasta que cumpla con las condiciones respectivas de pasteurización y de esa manera no enviamos a los silos de leche pasteurizada producto que no cumplió con los parámetros de pasteurización. Entonces, de esta manera también aseguramos la inocuidad y es una forma de programar a los equipos a que funcionen también de manera, por así decirlo, más autónoma. Y bueno, a nivel interno también trabajamos con lo que se les llama la prueba fosfatasa para validar la efectividad de la pasteurización. La prueba fosfatasa es, bueno, en la esquina inferior derecha pueden ver como tres tests y de esa forma es como se ve o cómo se realiza una prueba para identificar o para detectar si tenemos presencia de fosfatasa. La fosfatasa básicamente es una enzima que es sensible a la temperatura y lo podremos trabajar como un indicador, como comentaba, de la efectividad de la pasteurización. Importante también mencionarles que a nivel interno trabajamos lo que es una prueba de sal, que es básicamente el método de calibración de los equipos y verifica lo que es el tiempo de retención del pasteurizador, porque como mencionaba anteriormente, tanto la temperatura como el tiempo son los parámetros que nos permiten asegurar el correcto funcionamiento de un pasteurizador. Y bueno, todo el proceso está respaldado por un programa riguroso de metrología. Con este programa de metrología aseguramos la calibración de los sensores e instrumentos críticos como temperaturas, flujos y presión, dado que existe un tiempo definido de calibración de dichos sensores. Y bueno, básicamente garantizamos que el producto final sea seguro y cumpla con los estándares de calidad e inocuidad gracias a las calibraciones que les comentaba dentro de un montón de factores más, pero por supuesto temas de calibración nos permite tener una lectura y un monitoreo correcto de lo que son los parámetros, por ejemplo, de flujo y temperatura. Muy bien, Fío. La parte de homogenización la quisimos incluir por formar parte del PQA, el Plan de Amenazas de Calidad, donde nuestra propia experiencia y nuestra historia nos dice que aquí hay que prestar atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos pasaron cosas, ¿verdad? Así es como aprende una organización. Ya nos pasaron cosas, la grasa puede que se separe. Y por ende hay controles que realizar. Bueno, ¿cuáles son esos controles? Definitivamente los temas de presión en nuestros homogenizadores son parámetros a revisar y a monitorear. Y también tenemos un análisis ya de la leche que ha sido homogenizada, que es un análisis cualitativo y se puede observar por microscopio cómo queda la distribución de los glóbulos de grasa en la leche. ¿Cuál es el propósito final de esta etapa? Aumentar el área superficial de los glóbulos de grasa para que sean mucho más estables, separados en gotículas de tamaños más similares y sea, por supuesto, entonces
mucho más improbable, perdón, que ellos lleguen a unirse y a ocasionar una separación de grasa en la leche. Estas son etapas todas que están de la mano. Entonces, quisimos aquí, nada más a modo de ejemplo, no podemos ver la pasteurización aislada de la descremadora, ni en la descremadora y el pasteurizador aislados del homogenizador. Los tres equipos son circuitos continuos y los tres circuitos van a impactar entre sí. Todo lo que los conecta, las tuberías de trasiego, toda su valvulería, son temas a revisar en caso de que ocurra alguna desviación de calidad o de inocuidad. En cuanto al envasado de la leche corta vida, que aquí hay algunos ejemplos, queríamos traerles, ¿verdad? Que no es la excepción, ya venimos con muchos protocolos de control de calidad y de inocuidad en el proceso como para descuidarlo al final, y por lo tanto hay que hacer muchas pruebas de sellado, pruebas de fugas, especialmente por el tipo de empaque que nosotros trabajamos, que ahí pueden ver algunos ejemplos como las botellas de galón y los envases de cartón. Tenemos que realizar una revisión de partes de máquina, por el tipo de máquinas que tenemos, que también es según nuestros históricos y nuestros controles, es un punto a revisar. Y por supuesto el control de peso para asegurar la promesa que le estamos dando a nuestro consumidor para que vaya el contenido neto que estamos declarando. Pasando al otro universo, pero que tiene sus principios sumamente relacionados y similares a la pasteurización, pasamos al tratamiento UHT, que viene de su nombre Ultra High Temperature, y que por lo tanto vamos a trabajar a temperaturas mayores por tiempos menores. Trabajamos a 135 a 140 grados Celsius, es lo típico para leche, por periodos sumamente cortos de 5 segundos. Esto lo que hace es, por supuesto, llevar a nuestra leche a una condición totalmente distinta en cuanto a los microorganismos que ahí pueden sobrevivir. Eso sí, necesitamos sistemas herméticos. Por supuesto que cualquier cosa que caiga a una leche pasteurizada y más a una leche de UHT, lo que sea que caiga ahí en contaminación cruzada, va a crecer exponencialmente. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica de cómo es la destrucción de esporas y que también esto va de la mano con un poco de la destrucción nutricional, ¿verdad? Que es uno de los riesgos que tenemos para la leche UHT, pero que por supuesto todo queda dentro de rangos aceptables para que sea una leche que se pueda consumir, y por supuesto que es una de las innovaciones humanas y tecnológicas importantísimas para la sociedad, el poder trasegar o comercializar, es la palabra, comercializar leche a temperatura ambiente. Entonces, importante, no hacemos absolutamente nada con esta tecnología tan bonita si no tenemos un envasado aséptico, porque no vamos a someter a nuestra leche a 140 grados Celsius para envasarla en un galón, que ese galón es un plástico que no ha recibido ningún tratamiento y que quién sabe qué carga microbiana es la que trae. No vamos a combinar esas dos tecnologías, vamos a, por supuesto, ser fieles con una tecnología aséptica de principio a fin, y todo, absolutamente todo, tiene que ser hermético, porque lo que sea que entre, les digo nuevamente, va a ocasionar cualquier contaminación. Por más pequeñito que sea, puede ocasionar una contaminación masiva. Aquí lo que vemos, por ejemplo, son a estos operadores de planta revisando, haciendo pruebas destructivas de los empaques, porque el empaque, lo que está observando aquí el compañero, el empaque es imprescindible que vaya sin rayas, que vaya totalmente íntegro y hermético, vuelvo a utilizar esa palabra, ¿verdad? Es una tecnología que las mismas máquinas toman la bobina de empaque y la desinfectan acá mismo. Entonces, por supuesto que es una tecnología donde tenemos varios puntos de monitoreo para que el producto terminado pueda durar la vida útil que tiene, que es entre 6 meses para todo lo que es lactosado y entre 8 y 12 meses para los demás productos. Bueno, con respecto a lo que son las pruebas de calidad y microbiología en leche corta vida y UHT, ya acá estamos, por así decirlo, cerrando casi el proceso productivo de los productos, y son, por así decirlo, las últimas pruebas que tenemos para ejecutar.
y que nos dan el banderazo ya para que, para que podamos enviar los productos al consumidor. Entonces, bueno, trabajamos con lo que son parámetros como recuento total y coliformes y también pruebas específicas como incubación y ATP. Estas dos últimas son principales o más bien únicas en los productos UHT. Y en caso de resultados positivos de ATP, se hace una identificación de microorganismos con lo cual podemos dar mayor trazabilidad o incluso tener mayor claridad de qué nos pudo haber afectado o más bien fallado en el proceso productivo. Desde el punto de vista físico-químico, se analizan variables como acidez, grasas, sólidos totales, homogeneización y también punto crioscópico. Y también validamos la eficiencia del proceso mediante pruebas de control de lactosa residual. Estos análisis normalmente los realizamos con metodologías estandarizadas y equipos de laboratorio garantizando resultados confiables. Anteriormente, Nati mencionaba que nuestros laboratorios están certificados, entonces tenemos plena certeza y confiabilidad en ellos. Entonces, los resultados que nos vayan a arrojar, independientemente del que sea, van a ser certeros y no cabe duda de que independientemente cuál sea el resultado, este, está totalmente validado dado la certificación con la que cuentan nuestros laboratorios. Y les voy a comentar muy rápidamente, muy de modo macro, porque este también es un tema muy grande, muy interesante, que se podría profundizar incluso más. Pero bueno, les voy a comentar sobre lo que es los lavados zip y los lavados COP. Bueno, básicamente los lavados zip son limpiezas en sitio que se realizan mediante circulación de agua y detergentes que implica el no desarme de los equipos. Este proceso también incluye lo que son enjuagues, lavados con químicos definidos específicos que son compatibles con los materiales de los equipos con los que se trabaja. Y finalmente se realiza también un enjuague final para eliminar residuos y asegurar condiciones higiénicas. Básicamente el principio clave es el efecto mecánico del flujo y permite remover la suciedad en tuberías y sistemas cerrados. Entonces, cuando tenemos un equipo muy hermético, muy complejo de desarmar para hacerle lavado COP, se va a realizar un lavado zip que, como les mencionaba, el flujo es uno de los factores más importantes y que nos permite lo que es el efecto mecánico. Entonces, en lugar de tener una persona haciendo acción mecánica en una superficie, en el caso del zip, el flujo es lo que nos va a permitir ese efecto. En cuanto a lo que es el lavado COP, en este caso sí se requiere lo que es el desarme o desmontaje parcial de equipos y implica una limpieza manual. Entonces, de igual forma se van a utilizar detergentes y químicos específicos que de igual forma van a ser compatibles con la superficie del equipo para que no impliquen deterioro. Y en este caso, el personal es el que se va a encargar de hacer acción mecánica directa para garantizar la eliminación de residuos en superficies específicas. Tanto el lavado zip como el lavado COP son métodos complementarios y nos permiten asegurar que tanto las áreas internas como externas de los equipos también incumplan con los estándares de limpieza requeridos. Y bueno, por supuesto, ambos son procesos claves con los que podemos prevenir la contaminación y garantizar tanto inocuidad como calidad en el producto final. Y bueno, este sería nuestro aporte. Muchísimas gracias por el espacio, por escucharnos. De nuevo, personalmente muy honrada y sé que Nati igual. Es un tema súper amplio, como les comentaba anteriormente, un espacio que incluso se podría diversificar un montón más, ampliar un montón más, pero principalmente de nuevo agradecer. Es un seminario muy interesante y bueno, al inicio en una de las diapositivas estaban nuestros correos, nuestros contactos
Para cualquier consulta, pregunta, duda, sugerencia y demás, ahí estamos. Y por supuesto, muy atentas a responder y poder aclarar, de ser el caso, cualquier duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de la leche. Un placer y nuevamente gracias por dedicarnos un ratito de su tiempo. Chao. Chao. Bueno, qué alegría poder escuchar a ambas. Creo que fue un video, además, construido con muchísimo cariño y pasión, como pudieron escuchar todos ustedes. Me parece a mí que definitivamente han hecho un resumen interesante. Como escucharon, pueden por favor contactarse con, con ellas, ¿verdad? Vamos a anotar sus correos y ustedes van a poder verlo también en el video, para que pues también podamos tener la posibilidad de, de preguntar cualquier cosa que requieran hacia ellas. Así que vamos de manera inmediata a escuchar a la máster Ruth Catalán. Bienvenida, Ruth. Por favor, usted sí nos puede ahí poner la cámara para verla, sería genial. Muchas gracias. Y adelante, adelante, la escuchamos. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Pues inicialmente también agradecerles a ustedes por la invitación. Para nosotros es un honor y siempre es muy enriquecedor el poder ser parte de este tipo de iniciativas. Me presento rápidamente. Y pues como les comentaba Jania, mi nombre es Ruth Catalán y trabajo para TSI Life Science. Somos el socio comercial en Latinoamérica de Laboratorios Eurofins y trabajo como Analytical Service Manager directamente en Guatemala. Aquí en esta primera diapositiva también está mi correo por cualquier consulta que puedan tener. Estoy totalmente a las órdenes. Pues les comentaba un poquito, trabajo como Analytical Service Manager. Mi trabajo se basa en apoyar a los clientes en todo el desarrollo de sus muestreos analíticos y proveer esa guía técnica desde el inicio, de escoger qué análisis necesitan, por qué camino nos vamos a ir, hasta el uso de la información que como laboratorio les generamos para que pueda ser útil para la toma de decisiones. Para nosotros es muy importante que aquello que nosotros generamos como laboratorio sea de gran ayuda para ustedes, para cambios, para reafirmar aquello que se está haciendo bien, para ampliar su distribución, en fin, para múltiples usos. Un poquito de nosotros, tenemos más de 35 años creando valor, somos una cadena de laboratorios de más de 950 unidades, generamos más de 450 millones de análisis y somos varios laboratorios que estamos pues principalmente localizados en Europa y en Estados Unidos y tenemos ASMs o ejecutivos por toda la región latinoamericana también para poderles apoyar en lo que se necesite. Para nosotros, como filosofía, como comentaban un poquito las chicas de Dos Pinos, para nosotros es importante ser esa unión o ser ese instrumento que les ayude a ustedes a generar productos de calidad y de inocuidad para nuestros consumidores. Algunos de los desafíos que hemos visto en el mercado, pues que cada vez las exigencias son más altas. También a veces ustedes como clientes tienen problemas de fragmentación de proveedores. Como se dieron cuenta, somos una red bastante amplia, entonces nos gusta hacer esa sombría que pueda cubrir todas sus necesidades. Y pues también tenemos mucha experiencia en temas logísticos, es nuestro otro negocio, decimos siempre. Y pues como las soluciones que brindamos, somos líderes mundiales que dictan estándares en la industria, todas aquellas actualizaciones de leyes o de legislaciones, pues siempre estamos ahí muy atentos para apoyar y para generar análisis que se adecúen a estos cambios. Somos un punto central para una gran red de necesidades analíticas complejas y, más importante aún, garantizamos trazabilidad y custodio técnico de las muestras. Nosotros tenemos también servicios de muestreo, o si no, si solo es una recolecta, pues también aseguramos el cuidado de las muestras para que ustedes tengan la confianza que al momento que la información llegue a sus manos va a ser una información
de calidad y una información certera. Pues ya introduciendo un poquito en la plática de hoy, me gustaría iniciar hablando del concepto de la inocuidad. Sé que lo han escuchado ya bastante en las pláticas anteriores, pero les quería dejar esta definición, que es la garantía que los alimentos no causarán efectos adversos para la salud del consumidor cuando se preparan o se consuman de acuerdo con su uso previsto. Pero la palabra que me gustaría que podamos tener en mente es la palabra garantía. Garantizar que los alimentos no causen daño implica que el productor de dichos alimentos va a tomar decisiones para protegerlos de cualquier contaminación, ya sea por alguna mala práctica o por algún riesgo en el ambiente de procesamiento. Y es ahí donde entramos nosotros para poder definir cuáles son esas decisiones o cuáles son esas acciones que podemos tomar para entregar un producto apto para el consumidor. Y no debemos hacer esto desde un enfoque reactivo. Creo que hemos pasado muchos años haciendo esto de manera reactiva y ahora la legislación, el mismo consumidor nos está llevando a tomar acciones preventivas, a conocer de mejor manera nuestro proceso, aquellos puntos críticos, aquellos riesgos para poder tomar acciones de acorde a. Ya la acción debe ser preventiva, ya debemos de estar un pie adelante de aquello que puede pasar. No quiero decir que no van a haber cosas que van saliendo en el camino y que vamos a tener que ir ajustando, pero de manera general todos nuestros procesos, todos nuestros sistemas deben estar enfocados a ir de una manera proactiva, por decirlo de alguna manera. Y pues a partir de ahí, o con esta base, quisiera que podamos tener la plática de hoy. El flujo lácteo es un proceso continuo donde cada etapa presenta vulnerabilidades específicas. Y creo que lo veíamos muy claro en la plática de las chicas Dos Pinos, porque vemos cómo es tan importante que desde la toma de leche, la leche venga con calidad. Perdón, Ruth. ¿Sí? Perdón, Ruth, discúlpeme, pero no estamos viendo pasar los slides. Estamos en... Sí. Todavía no hemos pasado. Bueno. Ok, gracias. Mil disculpas. Perdón. No hay problema. Ok. No hay problema porque yo sé que lo que estoy diciendo no está escrito ahí. Ok, anotado. Gracias, Ruth. Vamos a pasar. Con gusto. Pues les decía que vimos claramente cómo tener un producto de calidad desde la finca va a resultar en tener un producto de calidad que vamos a entregar al consumidor. Y es ahí donde quiero aprovechar hoy con nuestro expertise como laboratorio a poder ver este proceso como eslabones. Y vamos a ver en cada eslabón qué tipo de monitoreos y muestreos analíticos podemos desarrollar para mitigar cada riesgo importante en cada eslabón. Y quiero también que tengamos en mente que no es importante el análisis que vamos a usar, pero también la manera en que tomamos la muestra, la manera en que manejamos las muestras van a impactar directamente en el resultado que tengamos, ¿verdad? Vamos a tener que tomar muestras íntegras, representativas y evitando que de esta muestra se contamine con otras cosas. También es importante entender que lo que vamos a platicar hoy o lo que les traigo hoy es un vistazo general de aquellos riesgos puntuales, pero como empresa es responsabilidad de ustedes el entender su proceso específico y poder adaptarlo, ya sea que se necesiten más controles, que se necesiten menos, pero que sea un sistema de gestión adecuado para su proceso. Y una nota importante, un principio rector que les quería dejar es este: lo que no está escrito no sucedió. Ustedes pueden tener la planta más inocua con los sistemas de gestión más robustos, pero si carecemos de estos registros fechados, firmados, los análisis de laboratorio que lo comprueben, su empresa está directamente en incumplimiento legal, independientemente de aquello que estemos haciendo bien. Y es por eso que es tan importante que, aunque tengamos los sistemas de gestión, tengamos sistemas de registros, porque todo lo que tiene que ver con comercialización, con auditorías, con exportación, van a exigir
que tengamos todos estos registros. Ahora mucho de lo que se dice es que nuestro producto es la mitad de nuestra exportación, ¿verdad? Porque la otra mitad es todo este registro documental. Así que ahora que nos acercamos a ver todos estos monitoreos, todos estos análisis o tecnologías que podemos utilizar, es importante que de la mano podamos ir llevando un registro documental de todo aquello que estamos haciendo bien, que va a terminar respaldando la inocuidad y la calidad de nuestro producto, para evitarnos problemas como retención de productos en aduana, suspensión de registros sanitarios, algún tipo de acción legal o algún tipo de pérdidas económicas. Recientemente estuve platicando, dando una charla en temas de exportación y hablábamos de esto, ¿verdad? Y me pareció también importante porque aunque estemos comercializando únicamente de manera local en nuestros países, también debemos contar con nuestros registros, porque también vamos a contar con auditorías, también vamos a tener clientes que nos exijan estos registros. Entonces, este es un principio rector que quisiera que nos lleváramos a lo largo de la presentación. Ahora ya un poquito de los eslabones que vamos a tratar 4 de manera general. El primero, la finca y ordeño. El segundo, el almacenamiento y el transporte. El tercero, la planta industrial, que fue un poco de lo que nos ampliaron mucho más en Dos Pinos. Y el eslabón 4, que es el distribuidor y el consumidor. Como primer eslabón tenemos la producción primaria, que es la finca y el ordeño. Este es el origen de la leche, como todos sabemos. Y también donde se concentra la mayor cantidad de peligros biológicos y químicos provenientes tanto del ambiente como del animal. Algunos de estos peligros son la falta de bienestar animal y estrés. Si las vacas son sometidas a algún golpe, algún entorno ruidoso o algún mal tratamiento, pues liberan adrenalina y esto inmediatamente bloquea la oxitocina que provoca la retención de la leche, y en ordeños prolongados o a medida que pasa el tiempo, pues podemos tener problemas de mastitis, básicamente una infección en la ubre. También enfermedades animales, contaminaciones ambientales y heces y riesgos químicos. En general, si las vacas consumen malezas tóxicas, también esto puede estar directamente impactando la leche, especialmente por el riesgo que tenemos que eso se pase del animal o del producto al humano. Y bueno, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué análisis podemos tomar en cuenta o qué controles podemos llevar a cabo? Específicamente para el riesgo de falta de bienestar animal, tenemos algunos análisis de laboratorio muy importantes que podemos y debemos realizar. Primero tenemos aquí el conteo de células somáticas, que también fue mencionado por las compañeras, y esto básicamente es un indicador directo de la inflamación de la ubre. Es el indicador que nos puede decir si nuestra vaca tiene mastitis. Aquí se evalúa el número de leucocitos o células inmunitarias y epiteliales, presentes principalmente en la leche. Aquí lo que se utiliza generalmente en la industria es una citometría de flujo, que lo que detecta es el ADN celular mediante fluorescencia rápida y precisa. Valores altos nos van a indicar estrés o infección y se deben realizar con una frecuencia idealmente quincenal o mensual. Otro análisis es la prueba serológica para la detección de Brucella abortus y Mycobacterium tuberculosis, también directamente en la leche de tanque, o esta también se puede realizar en la sangre. Los países, algunos países exigen estas pruebas para certificar actos libres de enfermedades y permitir la comercialización de los productos lácteos. Como les comentaba anteriormente, en esta parte o específicamente con estas bacterias o con estas enfermedades, el miedo o el riesgo es que de la leche se puede transmitir la enfermedad directamente a los humanos, y es ahí donde tenemos que tener cuidado. También otro análisis es un cultivo microbiológico, identificación de patógenos causantes de la mastitis. Esto es, ya tenemos, digamos, la prueba anterior de RCS, ya sabemos que puede haber una enfermedad. Este último cultivo nos ayuda a detectar cuál es el patógeno que está causando la infección y poder atacarlo directamente. Ese es como un refuerzo, por decirlo de alguna manera.
En controles de monitoreo, pues tenemos una inspección visual básica de los primeros chorros de leche. ¿Qué vamos a detectar aquí? Si hay algunos grumos o sangres. Solo para hacer una aclaración, digamos, los análisis de laboratorio es aquello que se puede hacer puntual, pero los controles de monitoreo es aquello que debemos de incluir en nuestros sistemas de gestión, es aquello que se debe hacer de manera regular y que todos los involucrados dentro de nuestro proceso deben conocer. También tenemos la prueba de mastitis de California o CMT. Este es un monitoreo rápido al pie de la vaca para detectar también si tenemos mastitis. Esta regularidad debe ser mensual a todo el hato o inmediata si una vaca da positivo a la prueba de fondo negro, o también cada vez que tenemos un nuevo ingreso de una vaca, ahí debemos de realizar esta prueba. Les quería hablar un poquito de cómo se realiza. El reactivo de CMT contiene un detergente y un indicador de pH. Lo que pasa es que el detergente disuelve la membrana exterior y la membrana del núcleo de las células somáticas, que son los glóbulos blancos y células de la ubre, presentes en la leche, ¿verdad? Esto se hace directamente en la leche. El ADN libre tiende a agruparse y a unirse si la concentración de las células es alta en el ADN. Entonces se forma una masa viscosa. Puede ser desde grumos hasta ya un gel pues, más fuerte. Y el indicador de pH cambia de color si la leche es alcalina. ¿Qué significa que la leche sea alcalina? Es que tenemos una infección segura, ¿verdad? Por lo que si hay un problema o se forma todo este tipo de geles, eso pues es un positivo y sabemos que tenemos un problema directamente con nuestra vaca. Aquí también debemos tener un cuidado y por eso es que les hablaba también al inicio de la importancia de cuidar nuestras muestras, de cuidar el entorno en que tomamos las muestras, porque aquí también podemos tener falsos positivos en algunos escenarios específicos. Primero, si la leche que estamos sacando es calostro, eso puede dar un falso positivo. Si estamos al final de la lactancia de nuestra vaca, si estamos ya en un proceso de secado, si la vaca tuvo algún traumatismo o si hay algún mal lavado de la ubre. Estos 4 escenarios nos pueden dar un falso positivo y es importante que los tengamos en mente. Ahora hablando en finca y ordeño, pero ya de la contaminación ambiental, los análisis de laboratorio que podemos realizar son recuentos de coliformes totales y fecales. Esto evalúa directamente la higiene del ordeño o alguna contaminación fecal. También tenemos análisis de salmonela. Disculpen un minuto, ahí está, que me había salido una pantalla aquí emergente. Análisis de ausencia o presencia de salmonela. Esto es enriquecimiento en siembra y medios selectivos o PCR, como le podemos llamar. Estos son algunos de lo que se puede hacer directamente en leche, pero en esta parte de contaminación ambiental también podemos incluir análisis de aguas residuales, análisis de suelo o cualquier cosa que nuestra producción esté afectando directamente en el ambiente y pueda ser parte de nuestras políticas ambientales, y entonces todos esos análisis también entran dentro de este eslabón. Algunos controles de monitoreo es la evaluación visual del grado de suciedad de las ubres. Podemos ir de una escala de 1 a 4, siendo 1 limpio, a 4 siendo muy sucio. También la validación de sellado pre y postordeño y verificación de que las ubres estén completamente secas antes de colocar las pezoneras. A veces creemos que si está goteando desinfectante, botando agua, es porque está sumamente limpio, pero contrario a lo que pudiéramos creer, esto puede ser una contaminación mucho más grande a la leche. Entonces también tenemos que asegurar que pues estén suficientemente secas para iniciar el proceso. En cuanto a riesgos químicos, tenemos pruebas de tamizaje de antibióticos. Generalmente aquí lo que se utiliza son tiras reactivas SNAP o CHARM. Creo que también lo comentaron las chicas de Dos Pinos, específicamente para análisis de betalactámicos y tetraciclinas en el tanque de enfriamiento. Cómo funcionan estas tiras es que la leche limpia o un resultado negativo, vamos a tener anticuerpos marcados de color que viajan, bueno, son unas tiras que viajan libremente por la tira y se fijan en la línea de prueba. Entonces, un resultado negativo es una línea de prueba
de la misma coloración que la línea control o aún más grande. Y la leche contaminada positiva no va a generar ninguna línea. ¿Por qué no generan líneas? Porque ya van a estar ocupados por los antibióticos al momento de pasar la línea. Los anticuerpos van a estar ocupados, entonces no va a haber una coloración, no se va a ver nada. Estas pruebas nos dan resultados que se llaman presuntamente positivos, porque pues básicamente solo nos están diciendo ausencia o presencia. Entonces, al momento de que tengamos un resultado positivo aquí, la acción correcta debería ser pues ya buscar análisis más especializados como cromatografías para la confirmación de residuos y toxinas vegetales dentro de la muestra. La regularidad con la que debemos analizar antibióticos debe ser antes de ser cargada al camión. O sea, todo lote que va a ser cargado a camión debe ser analizado previamente y en base a esto, pues tomar decisiones de si la leche pasa o no pasa, ¿verdad? En cromatografía puede ser una confirmación del tamizaje anterior o también para detección de toxinas o residuos veterinarios más complejos, por ejemplo, la taquilosida, que se da mucho en lácteos, y la regularidad de muestreo debe ser trimestral o ante sospecha. Si se hace de manera pues, más regular, mucho mejor. Y es especialmente crítico en épocas de sequía o en cambio de lote de alimento balanceado. También es muy importante. Y aquí pues también podemos incluir análisis periódicos de antibióticos directamente en el alimento balanceado que le estamos dando a nuestros animales, ya sea que se le pida a nuestro proveedor de alimento o como empresa pues realizar también algún análisis periódico para confirmación de que no haya ningún problema proveniente pues de esa fuente, ¿verdad? Ahora, controles de monitoreo. Tenemos registros estrictos del libro de tratamiento veterinario y control de periodo de retiro. Es el tiempo de espera de ordeñar una vaca que haya sido tratada con algún tipo de medicamento. Este suele oscilar entre 4 y 6 días y es muy importante respetarlo para evitar tener problemas post-ordeño. Inspección y erradicación de malezas tóxicas en los potreros de pastoreo. Esto también es muy importante y debe ser una práctica continua. Como segundo eslabón, teníamos almacenamiento primario y transporte. Una vez obtenida la leche, el mayor riesgo radica en la manipulación y el control de la temperatura antes de llegar a la industria. A veces tendemos a dejar el almacenamiento en varias industrias fuera como de nuestros sistemas de gestión, fuera de nuestros puntos críticos, cuando puede ser sumamente crítico y especialmente en lácteos porque hay una cadena de frío que mantener, ¿verdad? Debemos estar seguros que la leche que se tomó adecuadamente va a llegar en buen estado también al momento de ser procesada. Aquí los riesgos que tenemos, pues es una ruptura de la cadena de frío, claramente. La leche debe enfriarse a 4 grados para frenar el crecimiento bacteriano. Sin embargo, una gran vulnerabilidad que tenemos en la región es que esto no se hace. Me pareció a mí muy interesante. Yo estaba viendo la charla del día anterior y ellos comentaban que entre el 40 y el 60% de la leche se transporta caliente, se transporta a temperaturas superiores a los 4 grados centígrados y es muy interesante el dato porque otra vez, ¿verdad? Dejamos de lado este eslabón tan importante y después vamos a tener que corregir problemas que podemos haber prevenido teniendo un transporte adecuado. También tenemos en esta parte de transporte y almacenamiento el riesgo de la piedra de leche. Si nuestros tanques de almacenamiento y tuberías de ordeño no se lavan adecuadamente, a medida que va pasando el tiempo se pueden formar incrustaciones minerales y proteicas. ¿Y qué es lo que pasa? Es un cultivo, pero fabuloso para proliferación microbiana, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar, porque entonces, aunque se esté haciendo todo bien con la vaca, al momento que pase por todas estas tuberías o por los tanques de almacenamiento, vamos a tener una contaminación inmediata de los lotes y de leche que, contrariamente, pudo haber estado completamente bien. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto en nuestra cadena de frío y limpieza? Primero, un recuento de bacterias aerobias mesófilas que va a determinar específicamente la carga bacteriana total.
Un disparo en los números indica proliferación por una mala temperatura inmediatamente. Este tipo de muestreos deberíamos hacerlo de manera quincenal o mensual para poder tener un buen panorama de qué es lo que está sucediendo. Por otro lado, también recuento bacterias psicotrofas. Estas bacterias crecen en refrigeración, muy importante. A veces nos enfocamos solo en aquellos que son las mesófilas o las que debemos eliminar, pero este tipo de bacterias pueden llegar a dañar las proteínas. Entonces, este tipo de análisis es un poquito más enfocado a temas de calidad, pero que al final pueden impactar directamente en nuestro producto final y se evalúan en leche que ha pasado más de 24 horas almacenadas en frío. Niveles altos pueden indicar problemas de higiene directamente o tiempos de almacenamientos excesivos, y esto compromete a la calidad de la leche antes del procesamiento, ya que estas enzimas pueden degradar las proteínas y generan en el producto final sabores rancios y mala coagulación, que puede verse como un problema de inocuidad cuando realmente también es un problema de calidad. También aquí podemos agregar pruebas de acidez, titulable y pH. La proliferación bacteriana fermenta la lactosa en ácido láctico. Entonces, básicamente, esto es un efecto directo y un muy buen indicador rápido del estado de nuestra leche. Se debe realizar al momento de recibir la leche en el centro de acopio o en la planta industrial para verificar que no inició una acidificación en transporte. Esto puede ser uno de nuestros puntos importantes para saber si la leche se recibe o se rechaza. Y en controles de monitoreo, específicamente para controles de temperatura, uso de data loggers, registrados automáticos de temperatura en los tanques de la finca y en los camiones cisterna. Estos data loggers son muy potentes y dan resultados muy puntuales que nos pueden ayudar a llevar un control pues prácticamente de horas que la leche recorrió, ¿verdad? También una política de rechazo inmediato, como les comentaba, al momento que llega la leche a la planta con temperaturas superiores a los 6 a 8 grados centígrados, dependiendo mucho de la normativa local que ustedes cuenten. Pero es importante contar con esto. Ahora, en temas de piedra de la leche o de aquellas incrustaciones que hablábamos, también tenemos análisis de laboratorio que nos pueden indicar el estado de nuestras tuberías, y son análisis de cenizas o minerales en superficies. Esto es un poco una investigación avanzada, pero que es importante que se pueda realizar, aunque no sea con una frecuencia tan alta, pero que sí la podamos tener dentro de nuestros sistemas de gestión. Esto sea una identificación de depósitos de calcio y fósforo específicamente. En estos casos es importante el cuidado de recolectar la muestra para poder obtener mejores resultados. ¿Qué cuidados debemos de tener aquí? No utilizar espátulas, cepillos o desatornilladores que sean de acero, de carbono o de latón. Aquí lo que podemos utilizar es plástico rígido, y obtener aproximadamente unos 10 gramos de muestra que se envía al laboratorio, también en un frasco ya sea plástico o de vidrio borosilicato, para evitar algún tipo de reacción, porque si utilizamos carbono, acero o latón, lo que podemos hacer es que pues el instrumento reaccione con la tubería y tengamos algunas micropartículas de hierro, de cromo, de níquel, que no necesariamente sean un problema en nuestro proceso, sino fue un problema al momento de tomar la muestra. Entonces, evitemos eso, y pues recomendablemente que se pueda hacer cada 6 a 12 meses, debido a que sí, pues ya es un proceso más grande, hay que desmontar tuberías, hay que hacer una limpieza pues mucho más profunda, pero es importante que podamos tener este tipo de controles para evitar contaminaciones. En controles de monitoreo específicamente de piedra de la leche o incrustaciones, también podemos tener inspecciones con luz ultravioleta. La piedra de la leche y los residuos orgánicos presentan una fluorescencia bajo la luz UV, y se debe realizar el monitoreo tras los ciclos de limpieza profunda de tanques y de tuberías. Esto se puede hacer in situ, entonces es un monitoreo que se puede hacer más regular. Y monitoreo de pH de las soluciones de lavado, también para ver qué soluciones de lavado estamos usando.
y la posibilidad de usar ácido nítrico o fosfórico de manera periódica para disolver también los minerales que puedan estar empezando a incrustarse en las tuberías. Nuestro eslabón número 3 ya es la planta industrial. Estuvimos hablando ahorita o Dos Pinos estuvo platicando mucho de todos estos sistemas de gestión, todos aquellos pequeños monitoreos que se deben llevar a cabo en la línea de producción. Yo les vengo a hablar un poquito más de aquellos generales, ya que la planta procesadora debe ser un santuario de la inocuidad. O sea, en la planta procesadora todo debe ser enfocado a la inocuidad, debemos tener una cultura de inocuidad, de calidad, pero no estamos exentos a riesgos ni a problemas y estos se suelen derivar a fallas humanas o operativas generalmente. ¿Qué riesgos pueden haber aquí? Negligencia humana y fallas de diseño, pueden haber descuidos del personal operatorio, como apoyarse en equipos que ya están limpios, tener una mala higiene, tener un mal manejo del equipo directamente. Esto puede causar contaminación física y biológica. También formación de biopelículas si los procesos de limpieza fallan en un equilibrio de temperatura, de agitación, de concentración de pues lo que se está usando para limpiar. Las bacterias construyen escudos y escudos extracelulares y pues forman estas biopelículas que repelen posteriormente a los desinfectantes químicos y permiten que los patógenos peligrosos y oportunistas pues puedan sobrevivir y contaminen la producción. También fallos en la pasteurización, muy importante. Si no se controla estrictamente los tiempos y las temperaturas del diseño de pasteurización, los patógenos termoresistentes pueden sobrevivir y pues llegar directamente a afectar el producto final. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Para negligencia humana y fallas de diseño, monitoreos ambientales de superficies, básicamente hisopados en las superficies donde vamos a estar buscando generalmente coliformes y estafilococos aureus, que es lo más común. Esto debe ser hisopados tanto en las manos de los operarios, en las fajas y en los utensilios. Muy importante, esto debe ser de manera semanal o quincenal. Otra vez, si se hace más frecuentemente, pues mejor. Y es importante también que se incluyan hisopados rotativos en fajas, paredes y llenadoras. Esto junto al otro, ¿verdad? No en lugar de, sino como un complemento. Controles de monitoreo, pues lo básico, auditorías de buenas prácticas de manufactura y junto a las auditorías también debemos de incluir la capacitación, ¿verdad? Capacitación regular, capacitación constante, actualizaciones de capacitación, porque no podemos exigirle a nuestros operarios ciertos límites si ellos no conocen o ciertas prácticas si ellos no las conocen. Y también un uso de luminometría, que es un monitoreo rápido tras la limpieza para evaluar la presencia de materia orgánica en superficies de contacto. Este sí se debe hacer con una regularidad diaria antes de iniciar la producción y es una validación rápida de nuestro sistema SIP o Clean in Place para saber que está funcionando adecuadamente y si no lo está haciendo, pues empezar a tomar acciones para corregirlo. Específicamente en la formación de biofilms, los análisis de laboratorio que podemos hacer es una detección específica de patógenos resistentes, es una búsqueda dirigida por medio de PCR, de técnica PCR, de Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus otra vez, en zonas muertas de la tubería. Esto se debe realizar con una regularidad de cada lote. Cuando cambiamos de lote, es importante que lo podamos hacer. Y es un muestreo microbiológico de retención antes de autorizar la salida al mercado. Esto es muy importante también. Controles de monitoreo, pues monitoreo de SIP, control automatizado y registrado en modelo TACT, que es TACT. Vamos a estar monitoreando la temperatura del agua, la acción mecánica, la turbulencia, la concentración de nuestros detergentes o sanitizantes y el tiempo de contacto que están teniendo con nuestras superficies o con nuestros operarios, etcétera, etcétera. También aquí podemos incluir kits colorimétricos para biofilms, el uso de kits específicos para la tinción y detección visual de biopelículas en acero inoxidables.
Si se dan cuenta, quise incluirles pues análisis de laboratorio un poquito más especializados, pero también opciones que puedan tener in situ, que generalmente suelen ser tiras o kits, para poder tener resultados que aunque no sean tan específicos o tan aclaratorios, sí los ayuden a tomar decisiones en el momento, ya sea de rechazo, ya sea de liberación o para saber si necesitan hacer alguna modificación en sus procesos o en sus sistemas de gestión. Luego, en fallos en la pasteurización, un punto sumamente crítico y que debemos de tener un alto cuidado. Aquí el análisis de laboratorio por excelencia es la prueba de fosfatasa alcalina. Aquí es el análisis más crítico de la planta, que podemos tener en la planta. ¿Cómo funciona este análisis? La fosfatasa es una enzima natural de la leche que se destruye a temperaturas ligeramente superiores a las requeridas para matar a los patógenos termoresistentes que pueden afectar la inocuidad de nuestra leche. Es un control crítico de liberación y no se puede envasar sin un resultado negativo. Y el fundamento científico de esta prueba es bastante simple. La fosfatasa alcalina es una enzima que debido a su resistencia térmica nos va a ayudar a medir patógenos como Mycobacterium tuberculosis o Coxiella burnetii. Y si la enzima se destruye por completo, esto automáticamente nos va a decir que nuestros patógenos que queremos fuera de la leche también fueron destruidos. Es decir, que estamos alcanzando tiempos, temperaturas y flujos adecuados. Y también sirve para detectar si en algún punto hubo una contaminación cruzada con una leche cruda, ¿verdad? Entonces también es un buen indicador en ese sentido. Esta medición se puede hacer por distintos métodos. Algunos de los más utilizados son las tiras colorimétricas o kits rápidos, visuales que se usan al pie de la línea. Estos son mayormente utilizados por empresas de pequeñas a medianas y pues empresas más grandes utilizan equipo fluorímetro compacto o luminómetro, donde el técnico pues ya toma la muestra en la producción y obtiene un resultado cuantitativo. Es decir, obtenemos un número exacto. ¿Qué estamos buscando? Que el valor sea menor a 350. Y si es menor, pues el producto se aprueba y se envasa de inmediato. Por ser un dato tan importante, es una buena práctica también el realizarlo en sitio, porque pues obviamente necesitamos los resultados en tiempo real. No podemos tener ahí la leche retenida, pero sí es una buena práctica de manera semestral poder tercerizar con un laboratorio externo. Se puede enviar una muestra congelada al laboratorio para comprobar que todo lo que se está haciendo dentro de planta se está haciendo con una precisión correcta y pues tener el resultado del laboratorio como una referencia, ¿verdad? O también a veces son como partes de alguna auditoría que se pide que pues se tercerice esta prueba también para confirmar que lo que se está haciendo en planta se está haciendo de manera correcta. Junto a esto también tenemos la prueba de la peroxidasa para verificar que la leche no sea sobrecalentada. Esta es nuestra otra arista, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que no tengamos un calentamiento bajo o que no estemos alcanzando las temperaturas correctas, pero tampoco que estemos sobrecalentando nuestra leche. El operario debe saber de inmediato si el pasteurizador se está pasando de la temperatura correcta para poder tomar acciones inmediatas. Y aquí se pueden utilizar reactivos o otra vez tiras comerciales para obtener una medición rápida en la línea de producción. Esta es prueba de peroxidasa. Y algunos controles de monitoreo, pues la validación y calibración constante de los termógrafos del pasteurizador, funcionamiento de la válvula de desviación de flujo automático, también lo veíamos en la presentación de Dos Pinos, que era una valvulita verde. Básicamente lo que estas válvulas hacen es que si la leche no alcanza la temperatura correcta, pues la válvula regresa al tanque de balance de la leche y no deja pues pasarla a producto final. Como cuarto eslabón tenemos el eslabón del consumidor y distribución y hogar. La calidad lograda en la finca y la fábrica puede arruinarse fácilmente durante el periodo de custodia del consumidor. Y aquí, ¿qué peligros podemos ver? Pues abusos de temperatura en el transporte, contaminación cruzada en refrigeradores y pues malas prácticas de manipulación tanto del consumidor como del distribuidor, ¿verdad? Recordemos que
sale de nuestra planta, pero va también a un distribuidor y luego a un consumidor. Entonces, pues ambos procesos se deben tomar en cuenta. Debido a que la industria pierde pues el control físico, en este punto los análisis de laboratorios directos no son viables, pero sí podemos trabajar con simulaciones, diseños de empaque y educación al consumidor, aunque no es 100% responsabilidad pues del productor a este punto que ya está en las manos del consumidor. Sí debemos de tomar medidas preventivas para asegurar que en el peor escenario de manejo, pues la leche pueda mantener su inocuidad y la mayor cantidad de parámetros de calidad, ¿verdad? Y algunos de estos análisis de laboratorio, pues son las pruebas de vida útil acelerada. En el laboratorio se someten los lotes a un abuso térmico, le llamamos de alguna forma, para medir microbiológicamente qué tan rápido se puede deteriorar el producto bajo la peor hipótesis de manejo y de consumo. Esto se debe hacer con una regularidad anual o cada vez que se cambie, tanto el diseño del empaque como la formulación. También aquí es muy importante, que no lo había mencionado anteriormente, pero que podamos, así como le pedimos a los proveedores del alimento balanceado análisis, también es importante que a la gente que nos provee el material de empaque se le pueda pedir análisis que demuestren que no va a haber una contaminación del empaque a nuestro producto final o a nuestra leche, ¿verdad? Entonces, pues estas pruebas de vida útil se deben hacer anual, cada vez que se cambie el diseño del empaque o cada vez que se cambie la formulación de la leche. Algunos otros controles de monitoreo o mitigación o educación al consumidor pueden ser indicadores de tiempo y temperatura. Estas son unas etiquetas inteligentes en el empaque que cambian de color si el producto rompió la cadena de frío en algún momento. Ya sea en el supermercado, en el transporte o ya en las manos del consumidor. Diseño de empaques barrera, como los envases Tetra Pak, esos son el ejemplo perfecto, que tienen capas de aluminio que protegen la leche de la luz UV y el oxígeno y que dan una mejor estabilidad a la leche, aunque el consumidor no la maneje de la mejor forma, pues hay una barrera mucho más grande que protege el producto. Y campañas de educación en la etiqueta, ¿verdad? Frases claras como consúmase en los siguientes tantos días después de ser abierto o manténgase refrigerado a tales temperaturas en letras grandes. Pues básicamente ese tipo de campañas. Esta es una tabla de resumen pues, de algunos análisis de laboratorio y controles de monitoreo básicos o más relevantes para cada eslabón. No se los voy a leer, es un poco de lo que platicamos, pero pues les queda aquí también de referencia por cualquier momento que quieran regresar y revisarlo. En temas de legislación es un poco complicado poder definir parámetros o detalles importantes para una audiencia como ustedes que tienen orígenes de fabricación distintos, tienen destinos de producto final distintos, pero no me quería ir sin dejar un poco de referencia, pues básicamente la legislación también es mi pan de cada día y les quería dejar aquí una tabla de resumen de parámetros que son claves a nivel general y usando la legislación europea y la legislación estadounidense como referencia, ya que tienden a ser pues, de las más estrictas de manera general y creo que pueden ser una buena base para aquello que estamos buscando como empresas, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener aquí? Conteo de células somáticas para Estados Unidos se pide que sea menor o igual a 750,000. Para Europa, menor o igual a 400,000. Si se dan cuenta, Europa exige mayor calidad sanitaria. Este era el parámetro que indicaba la salud de la ubre, la mastitis y pues el bienestar general del animal. Otro parámetro, pues el recuento total de bacterias. Para Estados Unidos es menor o igual a 100,000 unidades formadoras de colonias. Esto también es igual en Europa y pues esto refleja higiene del ordeño, limpieza de equipos y control general en el ambiente de la finca. También temas de temperatura de almacenamiento, muy importante. Esto es en finca, ¿verdad? Se pide, Estados Unidos pide que se enfríe a menor o igual a 7 grados dentro de las 2 horas posordeño y que la mezcla sea a una temperatura menor o igual a 10 grados centígrados. Europa pide que se enfríe a menor o igual a 8 grados centígrados si el recojo es diario o menor o igual a 6 grados centígrados si no es diario.
¿Qué va a hacer esto? Va a frenar el crecimiento bacteriano y psicotrófico y va a mantener una cadena de frío estricta. En temas de residuos de antibióticos, límites de Estados Unidos pide que sean negativos, es decir, no hay residuos detectables. En límites de Europa pide que sea menor a los límites máximos de residuos específicos por molécula. ¿Por qué se hace esto? Previene alergias, resistencias, problemas de fermentación y problemas pues, de enfermedades posteriores al consumidor también. La eficiencia de la pasteurización, que hablábamos de la fosfatasa alcalina, negativo para Estados Unidos, pero básicamente negativo es menor a 350, ¿verdad? En cambio en Europa sí, negativo, inactivado completamente, es un poco más estricto y garantiza destrucción de patógenos termoresistentes como Salmonella y E. coli. Creo que no se los había mencionado, ahorita recordé, en residuos antibióticos, que sí tenemos opciones de tiras, que básicamente dan posibilidad de presencia o no, pero sí es importante que se hagan muestreos, por lo menos con una regularidad más alta, directamente con cromatógrafos o con como que análisis más especializados que puedan también ser parte de nuestras referencias para respaldar nuestro producto. La inocuidad no es accidente, es resultado de procesos estandarizados de prevención y responsabilidad compartida. Como laboratorio Eurofins, contamos con la asistencia técnica que ustedes necesitan para guiarles dentro de los procesos internos de su empresa y creemos firmemente en la responsabilidad que tenemos todos de garantizar la inocuidad y la calidad de nuestros consumidores. Y quería dejarlos aquí con 3 puntos importantes. Generemos sistemas de control y vigilancia estandarizados. La frecuencia de muestreo es tan crítica como el análisis mismo. Escojamos metodologías adecuadas para nuestra matriz. Escojamos laboratorios que estén capacitados para hacerlo. Y información a la mano y usémosla para toma de decisiones. Y tercericemos validaciones estratégicas con aquello que estamos haciendo a lo interno en nuestras industrias o en nuestras áreas. Así que muchas gracias. Esto sería parte de lo que yo les quería traer hoy. Y también, pues ahí está mi correo o podemos ver ahorita si alguien tiene alguna consulta que con mucho gusto la podemos trabajar. Muchas gracias, Ruth, por la conferencia que nos ha brindado. De verdad, es muy valiosa. Me encanta ese primer slide, ¿verdad? Donde usted hablaba de que lo que no está por escrito de manera eficiente y estandarizada no existe, ¿verdad? Y esto último también, ¿verdad? De que la inocuidad no es un accidente realmente, y por eso hemos enmarcado estos programas desde hace 3 años en esa, sí, exactamente, en ese marco que tiene el Códex Alimentarios que dice que debemos seguir una cultura positiva de inocuidad. O sea, nosotros estos 3 años hemos estado trabajando diversos temas en este comité enmarcados en esa frase tan potente y toda esa estrategia que tiene el Códex Alimentarios alrededor de la inocuidad, y es crear esa cultura positiva, que no está a cargo solo de las personas que están en la planta, sino que viene desde los altos niveles y así sobre todo el desarrollo o todas las personas que trabajan dentro de cada uno de los procesos para producir un alimento. Así que creo que quedó muy claro y le agradezco muchísimo la conferencia que usted nos ha brindado. De nuevo, les decimos a las personas que están conectadas que por favor nos anoten cualquier consulta que tengan alrededor de este tema. Y yo tengo una que me nace, Ruth, de escucharla, y es ¿qué tan frecuente es encontrar riesgos importantes, ¿verdad? Del otro día, como usted vio en ese video, el doctor Raúl nos hablaba de las estadísticas que existen de prevalencias de algunos riesgos, ¿verdad? Asociados a este sector productivo. Pero en el caso de ustedes,
¿tienen alguna estadística de incidencias de riesgos biológicos, físicos o químicos en los diversos países? ¿Han hecho algún tipo de análisis de presencia con base en sus clientes? ¿Cómo? Honestamente, no tenemos un análisis, digamos, en cuanto a nuestros clientes, porque muchos, yo diría la gran mayoría, sí se acercan en un nivel preventivo, ¿verdad? No, Okay. no en un nivel de tenemos un problema. Sí Uh-huh. tenemos algunos, pero realmente tienden a ser pocos. Lo que sí manejamos como cultura, como empresa, son estas alertas de retiro, que de hecho son un conocimiento público donde vemos todo aquel producto que para en aduana y que es regresado. Y interesantemente el lácteos tiende a no salir mucho, no es tan frecuente. Vemos mucho más temas de cereales y de frutas y vegetales que directamente en lácteos, pero sí es una buena referencia que podemos y todos podemos consultarlas, ¿verdad? También yo les puedo compartir el link posteriormente, porque ahí podemos ver, porque se ve específicamente, ¿verdad? La alerta de retiro, el producto, qué patógenos encontró o qué toxina, porque también vemos muchos temas de micotoxinas, aflatoxinas, de pesticidas, y del país de que provenía el producto, ¿verdad? No viene de la empresa, solo viene el país, Claro. pero sí nos da una buena referencia de los riesgos. Yo en lácteos, la verdad es que he visto menos reincidencia que, como le digo, en temas como cereales, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces creo que el sector productor de lácteos está haciendo un buen trabajo controlando los riesgos, pero siempre pues mucho más que hacer y mucho más que controlar y pues ajustes que podemos ir haciendo, ¿verdad? Claro, de hecho eso era lo que quería un poco que nos contaras, ¿verdad? De qué importante es todo el proceso preventivo, ¿verdad? Usted lo decía antes, ¿verdad? La inocuidad no es un accidente, hay que trabajar de manera preventiva en estos temas de inocuidad, obviamente. Así que ya cuando hay un recall, ¿verdad? Cuando se está sacando los productos ya, ¿verdad? Del mercado, etcétera, evidentemente ahí no queremos llegar y por eso todo Exacto. es el proceso anterior. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Nos dicen, creo que desde Colombia, ¿cuál es el mayor reto con este residuo teniendo en cuenta? Ay, perdón, es que ella anotó una consulta antes. Ok, esta consulta viene sobre el uso de subproductos como el lactosuero y le vamos a contar a la compañera que está con nosotros en la audiencia porque creo que esto no es tarea de Ruth, aunque Ruth, usted si quiere meter la cuchara, por favor, hágalo, así decimos en Costa Rica. Sabemos, tenemos claro que en el caso de la Cooperativa Productores de Leche Dos Pinos tienen todo un programa de procesamiento y de aprovechamiento de subproductos de las proteínas del suero de la leche. De hecho, las extraen y las utilizan como fuente de proteína para adherirla a otros productos que tienen. Entonces, de hecho, estamos esperando lo presentó uno de sus colegas en un seminario que tuvimos sobre sostenibilidad y aprovechamiento de sus productos, porque además en lo que usted nota en la segunda consulta nos habla de como mayor reto de que este residuo además luego contamina las fuentes hídricas, completamente de acuerdo con usted. Y entonces en el caso de esta compañía conocemos muy bien lo que ha hecho y podemos enviarle después el enlace a ese video que se hizo el año pasado, me parece, sobre sostenibilidad y de cómo se utilizan los residuos, los subproductos del lactosuero para evitar la contaminación de las fuentes hídricas, que me parece es un punto clave en todo este sector. Y se presentó además como un ejemplo para que otras compañías en otros países puedan también tomar en cuenta el valor que tiene. Además estamos pues tirando en el agua, además de contaminar, pues evidentemente proteínas que son de muy alto valor y tienen un impacto grande en términos de sostenibilidad. Aquí hay otra pregunta, voy a ver si Ruth la puede contestar, si no se la vamos a pasar a Natalia. Dice, ¿el conteo de células somáticas se puede limitar
o o en el caso de que una leche tenga menos de esas células somáticas, se pueden agregar para que sea leche premium. Y las células somáticas difieren mucho el sabor o modifica el sabor. Ruth, ¿usted sabe si cuando hay, digamos, una cantidad menor de células somáticas se le pueden agregar para poder aumentar la calidad de la leche? Bueno, eso sí creo que tal vez las chicas Ospino Tema de calidad. Pero a mi criterio yo creería que no, porque de hecho, bueno, en temas como laboratorio de nuestro lado, nosotros usamos las células somáticas como un indicador de bienestar animal, Bien, un indicador de que hubo una infección, un indicador, pues si lo queremos ver como de alguna forma negativo, ¿verdad? Entonces, no les sabría decir si tienen algún efecto directo en ya temas de calidad, de sabor o de propiedades de la leche final, pero yo creería que no, pero tal vez mejor las chicas Dos Pinos nos podrían confirmar eso. Sí, le vamos a pasar la pregunta a Natalia y a Fiorella, y cuando el video esté listo vamos a poner la respuesta en el enlace, bueno, perdón, en el correo con el enlace del video para que todos pues quedemos claros con esa pregunta que me parece súper interesante, y también la que nos hace Erika. Muy bien, bueno, no tenemos más preguntas por ahora, Ruth, así que yo le agradecería un mensaje final. Me parece que es súper importante escucharlo a usted desde su experiencia trabajando en toda la región con diversos clientes y controlando la inocuidad. Que nos brinde por favor un mensaje final para la audiencia que tenemos y para los que van a ver el video en la plataforma. No, muchas gracias. Para mí es muy importante y muy motivador que haya este tipo de espacios donde podemos aprender unos de otros, donde podemos crecer y donde podemos priorizar aquello que es importante, ¿verdad? Que es la inocuidad, que es la salud de nuestro consumidor, y creo que si todos en nuestro círculo, en nuestro eslabón, nos comprometemos con eso, pues vamos a tener no solo productos sanos y productos accesibles, sino vamos a crear este ambiente de seguridad alimentaria para todos, ¿verdad? Que al final nos conviene a todos. Así que muchas gracias por el espacio. Yo muy emocionada y espero que haya sido pues de utilidad para los que estaban escuchando. Claro que sí, Ruth, más bien, y sabemos que la vamos a tener invitada también cuando estemos hablando exactamente de cereales y de granos en la próxima sección de esta serie de seminarios que vamos a tener. Antes usted hablaba que había más recalls en temas de frutas, vegetales y cereales y granos, ¿verdad? Bueno, usted nos va a contar cómo se hacen esos controles en los puntos críticos de estos productos, así que también aprovechamos, por supuesto, para invitar a la audiencia que se recuerde que además del programa de inocuidad también tenemos uno sobre nutrición y su impacto en las ODS, así que se vayan a nuestra página web y se registren ya todos los seminarios, los que ya se realizaron, ahí están los videos, así que los pueden ver, y también se pueden ir registrando a los 4 seminarios que tenemos en desarrollo para este año, así que les invitamos, por supuesto, a que nos visiten y que formen parte de este programa. Y por supuesto también un evento grande de muy alto impacto, específicamente enfocado en sustentabilidad, que vamos a realizar en Querétaro en el mes de agosto. Para los que estén interesados en participar en este evento, también pueden ir a la página del foro, revisar los detalles. Tenemos zona de exposición de pósters, etcétera, etcétera. Y creo que es un evento que también para todos los que conformamos este ecosistema puede ser de alto valor, así que les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, a conocer más de lo que hacemos y de lo que somos. Les invitamos a todos por supuesto, dentro de más o menos un mes, estar en el siguiente seminario sobre inocuidad durante el procesamiento de alimentos. Así que muchas gracias a usted, Ruth, también a Natalia y a Fiorella que nos dieron esas conferencias, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Una feliz tarde y que pasemos todos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día. Igualmente. Un abrazo fuerte para todos.